de señalarlo y denunciarlo. Vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista. Déjeme decirle que es un tema también muy peculiar. En Topolobampo, en el municipio de Ahome, en Sinaloa, se pretende establecer una planta productora de amoníaco, de fertilizantes, y ello en un lugar en donde hay humedales que deben ser protegidos conforme a convenios internacionales firmados por el Estado mexicano. Es un lugar con una gran diversidad ecológica, con una vida silvestre, y sin embargo ahí quieren instalar en un negociazo que ya he yo desmenuzado tanto en la columna Astillero como en algunos comentarios aquí, en el que han participado desde Francisco Labastida Ochoa hasta el que era secretario general de gobierno en Sinaloa, Gerardo Vargas Landero, si no me equivoco, que ahora es el presidente de AOME. Se han hecho muchas triquiñuelas para tratar de salir adelante con esta planta. Por ello, voy a hablar con Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, activista y cobanaro de Ohuira, sobre la planta de amoníaco en Topolobampo. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes a todos que nos escuchan. Muy buenas tardes y gracias por atender este llamado, compañero. Al contrario, Felipe, sigue por un lado, hasta donde yo tengo información, las presiones del gobierno del estado, del propio gobierno federal, para tratar de que los habitantes de Ohuira permitan que se continúe con la planta de amoníaco, que ya una parte de las instalaciones ya se han construido. ¿Ha habido más presiones, ha habido más exigencia en esto, Felipe? Claro que sí, los ataques mediáticos que existen de parte de GPU y gobierno. Hoy, el día 17 de este mes en curso, estuvimos en el Palacio de Gobierno. En este caso, nos atendió una persona llamada Rodolfo Jiménez, subsecretario. Por lo tanto, nosotros una vez he estado en ese recinto acompañado de dos personas, la cual yo me hice acompañar de dos personas, que es América Nayeli Limón, de la comunidad de José Río, gobernadora tradicional, y el señor Cándido Velázquez Velázquez, es gobernador también tradicional de aquí de la comunidad de Ohuira. La pregunta fue muy directa, muy tajante y muy propia, ¿no?, del gobierno, de que nosotros como líderes de nuestros pueblos originarios, en este caso encabezando una lucha de planta en contra de la planta GPO, se nos pide que desistamos de esta lucha. Nos piden que nosotros, los pueblos originarios, trabajemos ya los intereses de planta de amoníaco para, para fines propios del estado de Sinaloa. Sabemos que al momento ellos dicen y afirman que de hecho de que si nosotros no llegamos a acceder a esos intereses, pues vamos a dejar ir una inversión muy grande que ellos mismos nos dijeron que con eso ellos iban a cubrir capitalmente hablando al estado de Sinaloa los recursos, por ejemplo, que los granos, los maíces, los frijoles tendrían que darle salida, que tendrían que cubrir también las becas, las infraestructuras, bueno, en fin, muchas acciones propias del gobierno que por derecho ellos tienen esa consigna con los pueblos. Entonces, aquí la pregunta y el tema era GPU, que nosotros buscáramos ya trabajar los intereses propios del gobierno junto con GPU y que nosotros dejemos de intrometernos en ese proyecto que va a ser un derrame económico. Entonces, esta persona, Rodolfo Jiménez, subsecretario, en sus palabras, descubrimos que nos amenaza diciendo que en este caso mi persona, diciendo que nosotros, en este caso mío, que yo tengo dos hijos y efectivamente tengo dos, pero ya me falleció uno. Entonces, él reitera esa parte de que tengo dos, pero a ti ya te falleció uno, dándome a entender de que probablemente puedan hacer algo en contra de mi persona o de mi familia. Por lo tanto, las amenazas de una u otra forma las hacen
creo yo que no es la forma ni no es la forma de arreglar las cosas, por lo cual yo le hice la observación y le digo que nosotros los pueblos originarios, en su momento, en la defensa de nuestros derechos, de nuestros territorios, y que ese ataque de, que ese ataque que se nos está haciendo hoy en estos momentos, pues nosotros lo vamos a tomar muy seriamente porque al momento de dirigirse de esa manera a mi persona y a mi familia, yo le digo muy claramente que nosotros como pueblo originario no vamos a ceder a ningún paso hacia atrás. Nosotros vamos a ir adelante y cualquier cosa que atenten contra mi vida, le dejé muy claro de que si yo perdiera la vida en esta lucha, hay un documento en el cual va a salir a relucir y créeme que no es muy grato para los oídos de ustedes, porque ahí van nombres de gobierno, nombres de personas quienes están involucradas en todo este asunto. Sabemos que es una lucha y sabemos que también desaparecen a los líderes, pero en este caso, en, 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 en estos momentos y a esta altura de esta lucha en contra de GPO, nosotros vamos a seguir adelante como pueblo originario en la defensa de, nuestra, de nuestros derechos más que nada. Felipe, un reportero me dijo que incluso en esa reunión le habían dicho a usted que recordara al general Felipe Bachomo, que fue parte de una milicia indígena y que terminó siendo fusilado. ¿Hubo esa referencia al general Felipe Al, Bachomo? claro que sí, al momento de que la persona está con su actitud y su forma tan pues yo diría poco profesional, se dirige a mí como yo, mi nombre es Felipe Montaño, entonces él que decía que su héroe revolucionario es Felipe Bachomo y me comparó con esta persona. Fue en ocasiones que me lo señaló, en el diálogo y otra ya para retirarme. Entonces creo yo que por ahí va la amenaza también, porque sé que a Felipe Bachomo lo traicionaron y lo fusilaron. Por lo tanto, eh, pues a compararme con un revolucionario, creo yo que llevo un mensaje y no hay que hacer caso omiso a ese mensaje. Bien, Felipe, para quienes nos están escuchando, les preciso, y por favor, si digo algo impropio, corríjame, por favor, Felipe, pero Sí, este proyecto de la construcción de una planta de amoníaco viene desde varios años atrás y en ello ha estado involucrado tanto este personaje que es el secretario de gobierno con Mario López Valdés, Maloba, que era Gerardo Vargas Landeros, creo que es el nombre, ahora presidente de AOME, donde está todo este asunto de la presunta planta de amoníaco. Hay muchos intereses de políticos, tanto priistas como de otros partidos, metidos en este asunto. Actualmente Sinaloa, el gobernador llegó a nombre de Morena y en ese espacio está Rubén Rocha Moya, que es el actual gobernador de Sonora, llegado a nombre de Morena. Y aunque se hizo una farsa de consulta, yo lo denuncié y lo señalé oportunamente, organizada por la Secretaría de Gobernación Federal y el gobierno del estado de Sinaloa, esa fue invalidada porque obviamente que no tenía sentido, era totalmente parcial, y ahora se ha propuesto que haya, conforme a los convenios a los que está obligado el Estado mexicano, una consulta a los indígenas y a los pueblos originarios donde se pretende construir esta planta. Creo que por ahí va el problema y si es así, Felipe, ¿para cuándo está considerada esta consulta y cómo está organizada? bueno, sabemos que pues aquí se puede hablar de las diferentes fracciones parlamentarias quienes están interviniendo en este asunto de apoyo ante una inversión alemana. Pero también sabemos y tienen de conocimiento de que hay una violatoria de derechos indígenas. Tan así estamos en nuestra defensa y tenemos tanta verdad en lo que nosotros venimos defendiendo,
que la Suprema Corte de Justicia ha dado un dictamen favorable al amparo que promovió la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas, donde deja sin efectos a la planta de amoníaco, donde le quitan los permisos y pues por lo tanto el impacto ambiental que ellos promovieron queda nulo. Entonces ellos están todavía con eso de que una consulta y una consulta, pero nosotros los pueblos originarios nos declaramos y nos negamos a engaños de consultas simuladas y violatorias de nuestros derechos colectivos, por lo que, por lo que en estas condiciones de engaño a nuestra nación no desea ser consultada sobre la instalación de la mencionada planta de amoníaco. Aquí es evidente que de realizarse una consulta en la actualidad, la misma no respetaría nuestro derecho de autonomía y libre determinación y no cumpliría con los requisitos legales que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, la Declaración Americana de los Derechos Indígenas y las recomendaciones de la Relatora de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, que dicen que son requisitos a cumplir las consultas, y las consultas tienen que ser previas, libres e informadas y culturalmente adecuadas con el fin de obtener el consentimiento de los pueblos originarios, cosa que Planta GPO ha venido evadiendo todas esas responsabilidades. Entonces, reclamamos nuestro derecho al territorio como un espacio donde nos desarrollamos y vivimos como una cultura yoreme, a la conservación y protección de los recursos naturales, a defender y desarrollar y transmitir nuestras actividades tradicionales, al desarrollo económico, social y cultural, de acuerdo a nuestra cultura y como visión. Tenemos derecho al medio ambiente sano, adecuado, y que es una garantía para nuestra previvencia física y natural, en el ejercicio de nuestro derecho al gobierno propio, decidimos no permitir ninguna actividad que atente en contra de la vida y la cultura de la nación Yoreme Maya. Decidimos no tomar acuerdos que vayan en contra de nuestra supervivencia. Por lo tanto, lo que viene siendo GPO y esa consulta que ha venido dándose a conocer bajo una empresa que está fundamentada en pura ilegalidad, nosotros nos declaramos en contra de cualquier consulta, porque la consulta ya no es previa, no es de buena fe, ni tampoco es bien informada. Esa etapa, esa parte de la etapa ya pasó, y las leyes no se consultan, las leyes no están para consultarse, las leyes están para aplicarse, y en ellas violentaron el convenio 169, el artículo 6, donde dice que los pueblos debemos ser consultados, y con esas características: previa, buena, bien informada y adecuadamente cultural. Pues Felipe de Jesús Montaño, le agradezco esta oportunidad de tener mayor claridad de lo que está pasando ahí. Como le he dicho a quienes nos hacen el honor de escucharnos, pues se trata de un proyecto de una empresa extranjera que ha tenido participación de muchos políticos en cargos de gobierno y que están impulsando la creación de una planta de amoníaco en la comunidad de Ohuira, en Ahome, en el municipio de Ahome, pues se han hecho muchas maniobras desde el actual gobierno estatal y el anterior para tratar de obligar a los habitantes de este lugar a que acepten esa consulta en los términos que ya nos ha dicho Felipe de Jesús Montaño. Subrayo que el personaje a quien menciona Felipe como alguien que lo amenazó de esa manera que ya nos describió Felipe es el subsecretario de Gobierno Rodolfo Jiménez López, que forma parte pues del equipo del gobernador Rubén Rocha Moya. Pues Felipe, muchas gracias, a reserva de lo que desea agregar. Simplemente pues darle también las gracias por la atención, y pues una de las frases muy repetitiva de Rodolfo Jiménez, subsecretario, era de que la planta de amoníaco se pone porque se pone, y mi contestación es: la planta de amoníaco no se pone porque no se pone, no es negociable, aquí no es negociable el que si se va a poner o no se va a poner. Aquí se va a ocasionar un ecocidio
un genocidio y los responsables son los 3 niveles de gobierno. Y si alguno de mis compañeros o que están en la lucha, en este caso también hablo en mi nombre, si nos pasa algo, hago responsable a los 3 niveles de gobierno. Sabemos que hay un documento y ese documento saldría a reducirse si alguno de nosotros pierde la vida. Felipe, pues estamos atentos y aquí hay espacio para señalar e informar lo que vaya sucediendo y desde luego, pues bueno, escuchamos sus palabras, deseamos fervientemente que no haya nada en esos términos, pero pues estamos atentos. Felipe, muchas gracias por esta ocasión y seguimos en contacto. Muchas gracias. Yo con usted. Gracias. Pues es un tema muy delicado porque esta planta de amoníaco en la que convergen montones de intereses económicos y políticos, pues pretenden imponerla a los indígenas de la comunidad de Oguira en Topolobampo, en el municipio de Ahome, que gobierna ahora el presidente municipal de Ahome, es Gerardo Vargas Landeros, que fue el secretario general de gobierno con Maloba, Mario López Valdés, y desde ahí empezó ese proyecto que contó rápido con la aprobación de las autoridades de aquel tiempo. Lamentable que el gobierno emanado de Morena, de Rubén Rocha Moya, permita que haya amenazas de parte de su subsecretario Rodolfo Jiménez López contra el cobanaro, el líder, la cabeza, el dirigente electo de esta comunidad allá en Sinaloa.